Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Estamos una vez más en su programa Conocimiento como Aventura, en el programa de las 14 horas de los días miércoles en la Universidad Central. En la tarde de hoy tenemos un invitado, Juan Pablo Barros Santander, una persona dedicada a la filosofía, una persona que tiene bastante conocimiento de la doctrina de la Iglesia y de la doctrina social en particular, y queremos seguir con esta línea que partimos hace un par de semanas acerca del pensamiento laico. Entonces tuvimos a Eduardo Quirós, que tiene una concepción del laicismo religioso. Es una posición que suspende la participación de la fe y de las iglesias en particular en la vida pública. Entonces ahora queremos preguntarle a Juan Pablo por, primero que nos diga brevemente quién es, y después le preguntamos más bien por el laicismo de los creyentes. Muy buenas tardes, Juan Pablo, te agradezco una vez más estar con nosotros. Buenas tardes, Rodrigo, un placer como siempre, creo que esta es mi tercera vez, así que siempre encantado en ayudarte y qué cosa más linda que el diálogo que nos ayuda para todo. En el ámbito del laicado, te diría que, para no hablar de los estudios y cosas así, desde los 15 años que he estado metido en el tema laicado. Empecé con los scouts, después estuve metido en una dirección de un organismo que ayudaba a la gente a hacer clases de capacitación. También estuve metido también últimamente en el ámbito en una iglesia, estoy a cargo de la liturgia, etcétera. Así que yo creo que en mis 60 años yo creo que llevo algo de experiencia en esto. Y también en los 30 años de docencia universitaria yo creo que te ayuda mucho y también me he encontrado con que hay muchos prejuicios y hay muchas ideas inclusive erradas, no solamente en los que no son consagrados, sino que también en nosotros los laicos. Así que vamos a tratar de dilucidar algo de eso. Cuéntanos qué es el pensamiento laico, quiénes son los laicos en el mundo de la Iglesia Católica en particular. Aquí traje mi torpedo, vamos a tratar de no irnos de eso, pero básicamente te diría que vamos a tratar de verlo en al menos en estas partes que vamos a ir planteando. Primero, como dices tú, entender bien qué son los laicos, ¿ya? El papel fundamental que tienen los laicos, por ejemplo, el bautismo, que inclusive nos iguala con los consagrados. Después, por ejemplo, entender lo que es la vocación laica, que también es un tema bien especial y muchas veces muy mal entendido. Vamos a tratar de ver, sobre todo con documentos como Christophorus Laici y otro más, inclusive el Papa Francisco también le dio bastante importancia a los laicos. Posteriormente vamos a hablar del apostolado, cuál es la función que nosotros tenemos que hacer, no solamente en la iglesia, sino que también en el mundo, porque a diferencia de los consagrados que miran hacia arriba, nosotros, entre comillas, tenemos que mirar hacia el medio y hacia abajo, porque tenemos que hacer una especie de santificación en el mundo. Y por último, entender que no solamente porque seamos laicos, como que tenemos la función hecha, sino que te diría que tenemos que fomentar lo más importante, yo diría, en cualquier persona, que es la espiritualidad y sobre todo el aspecto de la formación. Esta idea de que uno tiene que educarse siempre en los laicos también debería estar presente. Si pudieras hacer un matiz, definir un poco qué son los consagrados y en qué son distintos de los laicos. Vámonos entonces primero con el primer punto, ¿ya? Entonces, entender qué es lo que es un laico y entender la diferencia entre un laico y un consagrado, ¿ya? Primero que nada, los laicos son personas bautizadas que tienen una formación básica, sobre todo para los primeros sacramentos, y ellos tienen una función importantísima en el destino no solamente de la Iglesia y del mundo. Hay una frase que a mí siempre me marcó mucho, que está en Christophorus Laici, donde dice: el destino de la Iglesia, si la tiene, no están los consagrados.
Yo le hubiera puesto a los laicos, pero bueno, el texto llega hasta ahí. Y eso me dio mucho, me planteó mucho entender lo que son la vida de los laicos, ¿ya? Porque, como te digo, los laicos hacemos o deberíamos hacer más cosas que muchas veces los consagrados, y estoy hablando de experiencias propias que he tenido, de repente los consagrados no entienden muy bien la idea de laico y piensan que en cierta manera como que estamos, por llamarlo así, estamos casi en un nivel inferior a ellos porque no estamos consagrados. Y yo creo que la consagración es el orden sagrado. El orden sagrado. Por lo tanto, son consagrados los diáconos, los presbíteros, y los sacerdotes, y los obispos. Y los obispos, etcétera. No, pues hay 3 nomás. Hay 3 nomás, sí. Exactamente. Entonces, cuando uno ve la gente más cercana a la iglesia, a la iglesia organizada, a las capillas, a las parroquias, uno siempre tiende a ver que la gente le encantaría ser como clérigo, como consagrado, como que tampoco se da mucho cuenta en qué consiste el rol del laico ni qué dignidad tiene. Fíjate tú que te llega a tal nivel, bueno, tú también participas en la iglesia, que de repente te das cuenta que hay ciertos laicos que también como que su visión la llevan más allá e inclusive llegan a confiar tanto en los consagrados que le dicen cosas y le piden opinión o le dicen mira qué hago en este caso y en el otro, cuando digamos el juicio que tienen que hacer ellos, sobre todo en el ámbito familiar, en el ámbito laboral o inclusive en el ámbito político, lo tienen que hacer ellos, ¿ya? Y muchas veces se sienten como que tienen que hacer lo que el sacerdote les dice. Claro, eso es lo que uno ve más en algunas iglesias pentecostales. Absolutamente. El pastor decide, él, digamos, ni siquiera le preguntan, él indica lo que se tiene que hacer. A mí me han llegado datos, inclusive no solamente de las iglesias pentecostales, que de repente te llegan niveles como por ejemplo de algunas, por llamarle así, visiones, como los testigos de Jehová, que de repente supe por ahí que les habían obligado de repente, por ejemplo, a votar en un plebiscito por cierta opción. Entonces, de repente uno dice, bueno, ¿cuál es el papel del laico? Aquí tengo una definición de laico, a ver, quiero compartirla contigo. Uh-huh. Dice, el fiel laico es aquel cristiano que incorporando a Cristo por el bautismo, forma parte del pueblo de Dios. Quiero remarcar harto eso. Uh-huh. Porque los laicos forman parte del pueblo de Dios. No es algo extra, no es algo paralelo, sino que está dentro del pueblo de Dios. O sea, no habría iglesia, no habría pueblo de Dios, no habría reino de Dios con posterioridad si no hubiera laico. Si no hubiera laico. Claro. Ahora, su ámbito, por supuesto, es del ámbito secular. ¿Ya? Claro. El ámbito secular, que hay que diferenciarlo del secularismo, que es un poco lo que estábamos hablando antes. ¿Ya? Es el ámbito propio del laico. ¿Qué entendemos por índole secular? Mientras los clérigos y los religiosos se separan del mundo por su ministerio o, por ejemplo, por sus votos, el laico tiene la misión de buscar, y esto es interesantísimo, buscar el reino de Dios, tratando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Esto también está en Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, y yo creo que a partir... Se trata la Lumen Gentium de una constitución apostólica, o sea, un documento de la máxima importancia para la Iglesia. Exactamente. No es una encíclica, ni un motu propio, ni una bula. Es prácticamente el nivel más alto de la... más alto, y dice tanto que inclusive ha impulsado desde la década del 60 la formación y, ¿por qué no?, la creación también de movimientos de laicos. Y qué sé yo, algunos de ustedes conocerán, por ejemplo, al Opus Dei, conocerán a los legionarios, conocerán a los de Schoenstatt, etcétera, y todos estos movimientos comenzaron a partir de eso. Después se clerificaron. Hay algunos que sí, lamentablemente, bueno, y estábamos hablando antes, por ejemplo, de algunos como estos de Perú, etcétera, que llegaron a desarmarse, etcétera, pero esto comenzó como un movimiento y de hecho eso fue el índole de los laicos a participar, yo diría que en la gloria de Cristo. El laico tiene una función bien especial y tiene, por el bautismo, dice aquí un texto, el laico participa
fíjate, del oficio sacerdotal. Eso me llamó harto la atención. Porque es el sacerdocio universal el bautismo. Exactamente. Ellos ofrecen su vida y trabajo como sacrificio espiritual. O sea, el laico debería ser el servidor de los servidores. Lamentablemente ocurre que muchas veces nosotros nos quedamos en la parte, como digo yo, en la pastoral, en una especie de catecismo del carretonero, que nos quedamos con las lecciones que nos dieron cuando hicimos la primera comunión, cuando hicimos la confirmación o cuando nos casamos, etcétera. Y resulta que el laico tiene una función propia y más encima tiene un ámbito real, un ámbito profético, tiene que anunciar la palabra, pero no solamente la palabra, sino sobre todo tiene que ser testimonio. Y testimonio en la familia, en la empresa, en la política y en todo ámbito secular. En la vida. En la vida. Ahora, tiene que ser del mundo sin ser del mundo. Esta frase puede ser un poquito como confusa de explicar. Porque nosotros estamos en el mundo, claro, pero no somos de este mundo. Nosotros deberíamos apuntar hacia lo trascendente, hacia en vivir las realidades cotidianas, por ejemplo, lo que te decía yo, familia, trabajo y política. Siempre me acuerdo del fundador del Opus Dei cuando habla de la santificación del trabajo. Pero también, por ejemplo, puede ser la santificación de la familia, la santificación de la política, ¿por qué no? Bueno, es una buena idea esa la de Calvino, santificarse en el trabajo. Sí, por supuesto. Y fíjate que los laicos no son estorbos para la fe, no es algo que está añadido, no es algo, sino es un lugar donde se encuentra en Dios. Y los laicos deberíamos ser, y ahí va mi propia formación o de formación profesional, yo soy filósofo, entonces ellos tienen que tener un actuar con una ética profesional, con promover la justicia en la política, educar cristianamente en la familia. Tienen que impregnar estas estructuras con un ámbito, por decirlo así, de santificación. Oye, Juan Pablo, claro, pero si uno mira un poco la vida real concreta, tenemos un panorama más o menos complicado para que los laicos puedan vivir su vocación. Por ejemplo, una mala formación religiosa, incompleta o de repente llena de cuestiones que no son correctas, digamos. Por supuesto. Con harto folclore, diría yo. Segundo, cuando tú ves que hay una especie de apreciación que lo religioso está obsoleto. Absolutamente. Lo religioso tiene que modernizarse. La gente dice, no, pero las iglesias tienen que modernizarse, aceptar, qué sé yo, el matrimonio homosexual, el aborto, no sé qué cosas. Claro. La gente tiene una idea de que estas son cuestiones que se pueden vivir en el pasado, que hoy día son o invivibles o no vale la pena. O no vale la pena. Y lo tercero que yo diría que es el mal del siglo, el siglo es una manera de decir el mundo no divino. El mal del siglo es la indiferencia. Sí. Hoy día la gente, nadie discute por religión. Tal vez mi peluquero todavía discute por religión. Pero la gente no se interesa. Hay una desidia, hay un no están ni ahí, hay una visión. La pregunta es ¿por qué? Yo creo que Jesucristo tiene respuesta para todo, pero todavía no he escuchado a nadie que desarrolle la idea que tendría Jesucristo acerca del indiferentismo. Yo creo, mira, a ver, te voy a contar algunas experiencias que inclusive he tenido personales. Yo he tenido mucha experiencia en movimientos, en fundaciones, y una de las cosas que más me llama la atención es que muchos de ellos yo he tenido que renunciar porque me he encontrado con que los que se supone que dirigían esas instituciones no eran las personas más idóneas. Y de repente hasta te puedo contar hasta casos de personas consagradas. Entonces, cuando las personas ven que los consagrados, que los laicos o aquellos que se supone que deben ser lo mejor del mundo, ya no lo son, la gente dice, mira cómo actúan. Yo siempre me acuerdo del mandato paulino, que decía que si quieren conocer a un cristiano, míralos cómo se aman. Y de repente, a mí en fundaciones, y también en instituciones, como estábamos hablando antes, instituciones inclusive que se llaman católicas y universitarias de repente, vemos que no se practica la justicia,
que no hay un trato justo, que hay una mentira. Estamos hablando recién del caso de un amigo nuestro directo que había sido acusado injustamente, y como dices tú, de repente los casos de abuso, sobre todo de abuso sexual, etcétera, uno piensa, dice, oye, todos los sacerdotes son iguales, son todos abusadores aquí y allá. Entonces, como hay una imagen que lamentablemente no es la más adecuada, la gente se queda con esa imagen y plantea, todos los curas son iguales, todos los laicos son iguales, todos los directores son iguales, o todos los, no sé, los decanos, o los rectores, etcétera. Y resulta que no es así. No es así porque, gracias a Dios, la minoría, en el caso de los sacerdotes, han sido los que se han aprovechado de su ámbito y han llegado más allá de lo que tienen que hacer, ¿ya? Y obviamente han ido en contra de su juramento, etcétera. Y las personas que lamentablemente se han aprovechado, y que digo que es ¿cómo decirlo? Es un abuso de poder. La gente está cansada de los abusos de poder. Yo creo que va tras de todo abuso. Sí. Los sexuales, siempre hay un tema del poder. Hay un tema del poder y un tema del mal manejo del poder, y de repente ocurre que, aunque parezca raro, ese abuso de poder también, algunos consagrados también como que los embriaga. Entonces, te piden cosas que no deberían pedirte, o te plantean cosas como que, no sé, yo hago lo que quiero en la misa, yo hago lo que quiero en esta fundación, usted tiene que hacer todo lo que yo le diga, así allá. Entonces, eso la gente se da cuenta que hay un abuso de poder, y por eso mismo, como no hay una formación, como no hay una comprensión de cuál es la función del laico, ¿ya? Y tampoco hay, ¿para qué decirlo? O sea, tú ves de repente, a mí me toca ver liturgia, por ejemplo, los domingos, y veo cada vez que hay menos gente en misa. Y veo que cada vez hay menos jóvenes. Y eso, por ejemplo, yo digo, me duele, porque digo yo, al menos cuando yo era joven, y cuando era scout, y cuando tenía un montón de cosas, la mayoría eran jóvenes. Y ahora veo que la mayoría de la gente que va a misa, por ejemplo, es gente de edad, es gente que viene a buscar algo, pero no necesariamente a participar de la misa. Y participar de la misa, tú sabes, es un festín, es un banquete. Y tiene que tener una trascendencia, y el cristiano no termina la misa, ahí recién comienza. Tiene que haber, como te decía yo antes, una santificación de las realidades ordinarias. Cuando uno va a misa... ¿Qué significa eso en concreto? Mira, la santificación es aquí tengo mi torpeo. Dice, un laico convierte su trabajo en una evangelización. ¿Cómo? Cuando lo realiza con perfección técnica y amor a Dios, transformándolo... Si tú me preguntáis a mí, yo creo que eso no santifica nada. Yo, mira, ¿ya? A ver, te cuento algunas costumbres que yo tengo, que no han significado ni un cambio en el medio circundante en que yo estoy. Cuando me tocaba tomar pruebas, me lateaba horriblemente. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Me paseaba y rezaba el rosario. Eso no le significó ningún cambio a nadie. Ojalá me haya servido de mérito a mí, pero no le significó ningún cambio a nadie. Pero, por ejemplo, cuando yo contestaba todas las preguntas, o las más extravagantes que me hacían, la gente era, bueno, la raíz es buena gente, en una de esas hasta sabe. Ya. Hoy día los alumnos, por eso te digo que hay una especie de sintonía con los tiempos. Aquí, en esta universidad, un alumno de psicología de primer año, yo hacía un curso que me encantaba, yo estaba pero fascinado con el curso, me dijo, ¿qué sentido tiene este curso para los psicólogos? Y yo le dije, mira, no lo sé, porque yo no soy psicólogo, pero me pidieron que hiciera el curso. Claro. Ahora, yo que tú le he dado una oportunidad a la carrera de psicología de la Universidad Central, que es una buena carrera, tiene hartos postulantes. Uh-huh. Espérate terminar el curso, a lo menos terminar el primer semestre. Te estoy hablando de un cabro que había escuchado una sola clase que yo había dado, primer año. Y ya te había marcado. Y ya tenía una opinión en contra, digamos, no está, porque sí. Además tenemos otro factor, que tampoco la gente del mundo clerical se ha dado cuenta. Vivimos un relativismo no moral, vivimos un relativismo cognitivo. Absolutamente. Entonces, cuando nada de lo que conocemos es cierto,
Todo lo hay con cualquier tipo que la gente de una ignorancia terrible interpreta el relativismo como la teoría de la relatividad. Sí, por supuesto. La cantidad de leceras que uno escucha, que es pura ignorancia. Pero hay que explicar algunas cosas, porque además tenemos en contra YouTube. Yo creo que YouTube tiene para los cristianos, para todos los creyentes en general, dos cuestiones que son fundamentalmente traumáticas. La primera es que hay gente que critica cualquier cosa que sea creencia. Sí. Como la mayor cantidad de las creencias que la gente conoce son religiosas, hay gente que las cuestiona todas. Bueno, ahí están los terraplanistas y toda esta gente que está convencida que sabe más que los demás, más que los científicos. Y eso es lo segundo, tenemos un ataque a la ciencia horrorosa, un boom de pensamiento mágico. Y lo tercero es que, y esto es culpa nuestra, es que lo religioso, lo sagrado, la espiritualidad religiosa no tiene que ver con otras cuestiones sagradas, con otras espiritualidades y con otras creencias que muchas veces son de carácter bastante menor. Porque además nosotros tenemos en Chile una definición para las organizaciones religiosas en que cabe de todo. Es casi el saco del viejo pascuero. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que en ese diagnóstico habría que agregar también el ámbito, bueno, tú hablaste de YouTube, yo ampliaría un poquito más y te diría el tema de las redes sociales. Claro. El mundo, claro, ¿no? Sí. El mundo, ponte tú, que nos toca vivir, o acuérdate cuando nosotros estudiamos, conseguir sus libros era, pero no sé, sobre todo si estaban en reserva, sobre todo los libros que teníamos que leer obligatoriamente, sacar una fotocopia era carísimo y de repente las fotocopias tú las tocabas y se salían, etcétera. Entonces un poco para que entiendan a los que están escuchando, que la realidad de nosotros, hablando de nosotros, de la misma generación, es muy distinta a la de ahora. Entonces hoy día, lamentablemente, los jóvenes se les ha entregado un mundo en el cual prácticamente encontrar un libro, hacer una fotocopia, mandar una información, para ellos lo hacen casi como instantánea. Algunos hablan de que hay por ahí un pensador coreano que habla, ponte tú, de una especie de sociedad del azúcar. Entonces tiene que ser algo muy rápido, muy dulce, y que ojalá lo tome y toma uno y pásalo. Entonces es la sociedad de la instantaneidad. Y lamentablemente el mundo espiritual no es lo instantáneo. Es un mundo en el cual es como lo que dicen aquí se me va a caer mi visión un poquito como campesina, pero es como es rumiar. Lograr entender el espíritu, lograr entender el mundo del arte, son tres mundos: arte, ciencia y religión, lo que tú estás hablando. Lograr ese mundo no es instantáneo. Pasa por un momento en el cual le tienes que dar vuelta, igual cuando los animales forman un bolo alimenticio, y es un mundo que cuesta, es un mundo que tiene que tener meditación, tiene que tener silencio. Algo que a la sociedad actual le falta mucho. Y por eso vuelvo de nuevo a la formación de los laicos. ¿Cuántos de los laicos que nos están escuchando, por ejemplo, alguna vez han hecho los ejercicios espirituales de San Ignacio en régimen de silencio? No, probablemente nada. ¿Cuántos de los que han estado aquí, por ejemplo, han logrado dedicarle no solamente el domingo a Dios, sino que de repente hacer un voluntariado, ayudar, por ejemplo, ahora a lo que está ocurriendo en el sur de Chile, etcétera? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo por el puro gusto y placer de hacerlo? Cuando la cultura, tú lo sabes mejor que yo, pues la cultura es saber, viene de ese saborcito que te deja. Y el saborcito de lo difícil, de lograr de repente entender un texto, de lograr entender una meditación. Ayer me estaba maravillando, por ejemplo, con las oraciones que hizo Santo Tomás, por ejemplo, para la misa, etcétera. Y tú te das cuenta, este caballero, como muchos más, como San Agustín, o cuántos de los que están escuchando alguna vez han visto y se han instruido en la vida de santos. Yo de repente iba mucho a Auco, y de repente le preguntaba a la gente que iba para allá, a ver, cuénteme algo de la vida de Teresa de los Andes. Ni ellos, que habían ido siempre,
tenían la más remota idea de lo que había ocurrido, qué es lo que había estudiado, porque había fallecido temprano. Preguntas sencillas, o sea, lamentablemente, y hay un problema también de los consagrados y de los obispos, nuestra educación pastoral es bajísima. A mí me tocó, dentro de las experiencias que tuve, hacer también clases en un seminario. Y una de las cosas que a mí me desesperaba era que los que entraban al seminario tenían una cultura bajísima. Prácticamente me decían, me tocaba hacer historia de la filosofía griega, y tenía que partir por Atenas, por Pericles, etcétera, y me miraban con una cara inocente, más o menos pareció que tú me decías, tu alumno de psicología, etcétera, pero ¿quién es ese? ¿Quién es ese caballero? ¿Qué fue esto, lo otro? Entonces, porque son chilenos. Si no tuvo estudiantes del seminario, no venían de otro planeta. Absolutamente. No, y venían del ámbito, digamos, campesino, etcétera, donde la educación era peor todavía que la que tenemos aquí en la ciudad. Claro. Entonces, yo creo que el laico, y yo creo que no solamente el laico, sino te diría cualquier persona, como comienzan todas las encíclicas, que a mí hay una frase que también me llama mucho la atención de las encíclicas. Dice, todas las encíclicas, que son las cartas, por ejemplo, Centesimus Annus, Rerum Novarum, etcétera, que, ojo, debería ser lectura obligatoria para los cristianos y para los laicos. ¿Ya? Dice, está dirigida a dos tipos de personas. En primer lugar, a los laicos y a los consagrados. Pero en segundo lugar habla a la gente de buena voluntad. Y yo digo, de repente yo conozco a gente de buena voluntad, que no necesariamente es cristiano, que no es laico, ni menos consagrado, que de repente a mí me gustaría ser como ellos. Porque tiene una vida, digamos, que casi es como para, no sé, como para enmarcarla, porque es preciosa, y hacen un apostolado, y sin saber que están haciendo apostolado. Entonces creo que el mundo hoy día necesita, y a pesar de que tú no creas, de repente el rezar, por ejemplo, antes de comenzar una clase, el rezar el rosario, o a mí, por ejemplo, en mi casa me ha costado mucho plantear esto. Cada vez que almorcemos, una oración pequeña, y tiene que decir, bendice nuestros alimentos, bendícenos a nosotros y bendice a quienes hoy día no pueden almorzar. Fíjate, no te demoras ni un minuto en hacer eso. Pero ya fíjate tú, de tanto que lo he hecho, y eso empecé haciéndolo en los scouts, ya mi señora me lo pide, mi mami también, que no es muy religiosa, también me lo pide. Entonces, fíjate, con un pequeño gesto, tú puedes cambiar el mundo. Yo creo que por ahí va un poco la idea. Entonces, a pesar de que no logres que la mayoría de tus alumnos se convenzan porque es importante el ramo, ahí pasó lo mismo en el dúo cuando hice un curso optativo en Relaciones Públicas que se llama Doctrina Social de la Iglesia. Y me hicieron la misma pregunta que tú. ¿De qué me sirve estudiar Doctrina Social de la Iglesia si voy a ser relacionador público? Me demoré un semestre en hacerles entender cuál es la respuesta. Pero al menos, fíjate tú, hasta el día de hoy, de los 15 que tomaron ese ramo, y no se siguió dando porque según el dúo que era muy poca gente la que lo tomaba, de los 15 todavía tengo a 2 que todavía me escriben, que todavía me llaman. No, sí, yo todavía tengo alumnos que se comunican conmigo por cosas, bueno, la mayoría que se comunican conmigo se comunican por la materia, pero todavía hay algunos que les quedaron dando vueltas otras cosas. No, yo por ejemplo creo que una manera de santificar al mundo es no negar la fe que uno profesa. Absolutamente. Por eso que yo no creo en el pensamiento laico que quiere que la expresión religiosa esté relegada a la vida privada. No, pues eso es lo peor que podemos hacer. Yo tengo derecho a expresar las creencias que tengo. Y no esconderla, y no decir que soy libre pensador, o de repente, no sé, voy a postular... Yo no soy libre pensador, yo soy un pensador libre. Es que es distinto. Entonces, de repente voy a postular un trabajo, y la mayoría aquí van a ser de otra de otro pensamiento, o libre pensador, o lo que sea. No, voy a esconder mi pensamiento. Yo creo que eso es lo peor que uno puede hacer. Sí. Uno tiene que sentirse orgulloso de lo que cree. Porque fíjate, lo que uno cree es lo que uno es. Claro. Llega hasta ese nivel, el laico tiene que llegar a ese nivel de compromiso o de, por decirlo así, de coherencia entre tu vida externa y tu vida interna. Es que uno vive según lo que cree, pero es un creer consciente, porque si uno no sabe lo que cree, o más o menos que le tinca, no está muy seguro,
¿O nunca le ha dado mucha vuelta? Pues cuando esté más viejito lo va a hacer. Fíjate tú que... Eso no es Fíjate tú que coherencia, lo que estamos diciendo es algo tan básico que es el principio del bautismo. A ver. El principio del bautismo es que tú pasas a una nueva vida. Uh-huh. Tú pasas a ser, igual que en el matrimonio, en cierta manera pasas a ser a otra persona. Ya eres una persona que es distinta de la que estabas antes. Y como eres distinto, tienes que ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Bueno, claro, el bautismo es un sacramento iniciático. Sigue siendo el mismo, pero eres otro. Eres otro. A ver, no sé si otro está bien dicho, pero eres el mismo, pero mejor. Casi decirlo así. Yo de repente le digo a mi señora cuando peleamos, le digo, yo no quiero cambiarte, yo quiero mejorarte. Porque no puedo cambiar a las personas. Ah, sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, si yo no quiero cambiar al otro, no estoy de acuerdo, no, eso es imposible, pero sí lo que puedes hacer es mejorar. A lo mejor dominar tus pasiones, no decir ciertas cosas, no utilizar ciertos estratagemas, etcétera. Y eso te estoy hablando en el ámbito familiar. En el ámbito, fíjate tú, en el ámbito del trabajo, lo mismo, que de repente cuando tú tengas un escritorio o cuando de repente tengas un computador, te molesta mucho de repente colocar, no sé, no sé, una cruz, alguna cosa ahí. Y yo voy a esconder todo, no tengo que colocar nada. Tengo que colocar puros post-it o puros recordatorios. Mis creencias tienen que quedar, no sé si has escuchado esto, tus creencias tienen que quedar de la puerta del trabajo hacia afuera. ¿Pero cómo? O sea, ahora voy a ser distinto, voy a negar todo lo que yo soy. Es distinto que yo me voy a poner a hacer proselitismo, ¿ya? Estamos de acuerdo. Pero yo no debo ocultar mis creencias y mis vivencias. No, pues. A lo mejor, y yo creo que los jóvenes, ¿sabes tú? En general, bueno, yo hace tiempo que no estoy haciendo clases, pero igual, de repente me tocaba hacer un curso que se llamaba Dios en Pregunta. Y una de las cosas que más me llamaba la atención es que por fuera ellos aparecen como indolentes, como materialistas, como desencantados del mundo. Pero tú le haces 2 o 3 preguntas, los desarma o haces como una especie de rascado así por esa... creo que es casi un mecanismo de defensa, ¿ya? Y ellos tienen una necesidad de trascendencia, no de inmanencia, sino que un sentido como ¿qué hay? ¿Por qué vivir? ¿Para quién vivir? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es lo que es la fe? ¿Por qué un hombre tomó los pecados del mundo y a los 33 años cambió el mundo? Ese tipo de preguntas, ellos las tienen, pero como el mundo de repente le da soluciones rápidas a través de, qué sé yo, de la inteligencia artificial, a través de las redes, a través de YouTube, etcétera, como que el mundo pareciera que no quiere que la gente piense con su cabecita. La gente pareciera que es más fácil obtener una respuesta que una pregunta. En filosofía la primera cosa que yo aprendí es que es un arte de preguntar, pero un arte de buen preguntar, no un arte de contestar. Creo que los psicólogos están hechos para la respuesta, ¿ya? Pero creo que en el ámbito existencial, en el ámbito filosófico y espiritual, las personas necesitamos hacernos preguntas. La otra vez, a mí el tema, tú sabes que también me interesa mucho el tema del adulto mayor. Una de las cosas que más me llamó la atención, me decían, ¿cuál es la definición de un buen adulto mayor y cuál es la definición de un mal adulto mayor? El buen adulto mayor es aquel que tiene un proyecto, que tiene algo para hacer, que tiene alguna pregunta, que tiene algo por plantearse. Y yo de repente le pregunto a algunos adultos mayores, ¿qué tiene que hacer usted mañana? ¿Qué tiene que hacer en 30 minutos? ¿Qué tiene que usted hacer la próxima semana? Y si alguien me dice, no, tengo que hacer lo mismo que he hecho todos los días, está mal. Vivir, pues. Por eso, pero vivir con sentido. Vivir no es un mal proyecto. Absolutamente. Y vivir bien, ponte tú, ir al médico, tomarse los remedios, pero también tener un proyecto de vida. También ponte tú plantearse este tipo de preguntas, que para algunas pueden ser preguntas medias existenciales, pero son preguntas que son del laico. El laico es una persona que pasa preguntándose ¿dónde podría ser mejor el bien? En la iglesia, en la misa. Fíjate, una de las cosas que más me llamaba la atención era cuando recién comencé con la parte de ver, ponte tú, quiénes eran los lectores, quiénes eran los que leían la oración, etcétera. En la misa. En la misa, era que me llamaba la atención que antiguamente eso, y no hace mucho,
lo hacían los seminaristas. Estaba casi vedado que un laico, por ejemplo, hiciera la primera lectura, quisiera, qué sé yo, la segunda lectura, etcétera. Y ahora tú ves en todas partes... Porque los seminaristas tenían las órdenes menores. Absolutamente. Recuerda que los nuevos ministerios laicales lo modificó Pablo VI. Exactamente. Cuando suspendió desde el primero, que era el exhortistado. Curiosamente, sacar al demonio era la primera tarea que tenía el primer seminarista el primer año. Sí. Hasta los últimos, el penúltimo era el subdiaconado. Entonces, desde el exhortistado hasta el subdiaconado, Pablo VI las terminó. Entonces ahí aparecen las más populares, por ejemplo. El acolitado, el ministro del altar, el acólito, no son los monaguillos los acólitos son ministros. Son los ministros. Y después está el lictor, que ahora se dice lector. Claro. Ahora Francisco nombró más ministros, por ejemplo el catequista es un ministro. Sí. Entonces por eso que uno ve en las iglesias que tienen más gente, tienen diáconos, tienen ministros de la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Comunión se dice ahora. Porque además la iglesia todavía sigue mirando en menos a los laicos. Sí, es que es el tema. Uno decía ministro de la Eucaristía, entonces dice, no, te decía un padrecito por ahí. No puede ser un ministro de la Comunión. Claro. Después no, tú eres ministro extraordinario, no eres ordinario. Exactamente. Ay, media cosa, seguro que yo, porque voy a llevarle a la comunión a los enfermos, me transformo en ministro extraordinario. Entonces hay una serie de remilgos que implican un nuevo clericalismo. Mira, yo creo que el principal problema que tiene la iglesia, su pecado más grande, es el clericalismo. Absolutamente. Y los delitos sexuales hicieron crisis y pudieron ser tapados y funcionar durante tanto tiempo por el clericalismo, por esta tendencia que tienen los clérigos a sentirse mejores y los laicos a sentir que los clérigos son mejores que ellos. Son mejor que ellos. Entonces, no. Yo creo, fíjate que en los últimos años hasta los religiosos, que no son sacerdotes, son como clérigos. Nadie sabe de qué. Fíjate que el derecho canónico es bien ambiguo, el actual, el último. Sí. Porque las monjas siempre fueron laicas. Y no me extrañaría. Y ahora las monjas, bueno, sí, pero tienen votos consagrados. Sí, pero no, como que se les da el espacio, no se les da el espacio. Pero la iglesia, que nunca ha sido muy profeminina, recuerda que en la Edad Media muchas superiores tenían rango de abadesa. Y muchas abadesas eran mitradas, o sea, tenían rango de obispo. Claro. Bueno, todo eso se acabó. Es que, pero quedaron, la definición canónica es bien ambigua. Hay muchas cosas que hay que hacer en la iglesia, hay mucho Pero mucha gente se aburrió, ya me cansé. Claro, se aburrió de pelear contra los molinos de viento. Se aburrió, ponte tú, de tratar que haya una mejor, voy a utilizar la palabra mal, pero es una convivencia entre los laicos y los consagrados. Se aburrió de nadie entiende lo que hacen. Claro. ¿Te acuerdas cuando partieron los diáconos? Los diáconos eran una cosa rara. Era una cosa rara. Muchos sacerdotes pensaban que eran casi como pastores protestantes. Sí. Hasta que finalmente los diáconos pasó el tiempo, no quedan mucho. Yo tuve un queridísimo amigo diácono que llegó a vivir más de 100 años. Mira. Y fíjate que la parroquia donde yo asisto, que es Santo Tomás Moro, mira, no tiene templo, son 8 capillas. Ya. Antes eran 8 diaconías. Uf. Ya, un diácono, no, 3 diáconos. Por lo tanto ahora se llaman capillas, no se llaman diaconías. Los pobres clérigos, diáconos, los miraban en menos los otros clérigos. Sí. Cuando apareció el diaconado permanente, porque el otro diaconado es el que permite después ser ordenado sacerdote, muchos párrocos no querían tener diáconos. Sí. No sabían en qué podían ayudar. Porque además la enseñanza de los diáconos antiguamente decía que el diácono estaba al servicio del obispo. Absolutamente. Entonces por delegación iba a una capilla. Entonces tenemos un problema complicado para el mundo laical en el mundo católico. Mucho. Inclusive yo me acuerdo, fíjate tú, hace muchos años, yo entré en un grupo salesiano de scout. ¿Ya? Y el que fundó era un sacerdote. Cuando estaba el sacerdote, fantástico. Teníamos todo. Que necesitamos leche, necesitamos locomoción, obteníamos todo porque no era el párroco, pero en cierta manera era un sacerdote que tenía mucho poder dentro de la iglesia. Bueno, tiene que haber sido el capellán del grupo. De hecho era el capellán.
de hecho, me hizo hacer la promesa, y fui el primero, que yo creo que a mí me marcó para siempre, me hizo hacer la promesa en una misa en campamento. Ya. Entonces, para mí eso fue como, chuta, que me parece que esto es importante. Pero después se fue él, lo destinaron a otro lugar, y nosotros llegamos a conocer 5 capillas. Porque nos echaban de una, nos daban una sala que, entre comillas, ni siquiera tenía baño, y siempre teníamos que hacer un montón. Entonces, te estoy dando este ejemplo para que te des cuenta que de repente se van las cabezas y se supone que había una convivencia entre el mundo, en ese caso los scouts, la parroquia, el movimiento juvenil, etcétera. Era fantástico la coordinación que teníamos entre los tres. Y después nos empezaron como, tristemente, como a, por decir así, nos sentíamos como gente que no teníamos lugar. Y terminábamos en una capilla, pero donde el diablo perdió el poncho. Y lo otro que te digo que de lo que tú me estás diciendo, que a mí me llama mucho la atención y me sigue llamando mucho la atención, es que los laicos no están, la formación que les dan no está realmente al nivel que debe estar. Yo creo que la pastoral de los adultos es un tema que la Iglesia tiene que tomar con urgencia. ¿Por qué? Porque, repito, tú terminas la primera comunión, la confirmación o el matrimonio máximo, ponte tú 25, 30 años, y de los 30 a los 60, ningún tipo de formación. No hay ningún apoyo. No hay ningún apoyo, no hay ningún apoyo. Y de repente, por ejemplo, mi señora, que está como sacristana o aprendiz de sacristana, de repente le hago preguntas, y ella se supone que sabe más que yo. Digo yo, ¿tú sabías que cada misa hay un exorcismo? Y me miró así con cara. ¿Y tú sabías que en la misa cada vez hay un milagro? Y me mira con una cara, sí, pero... porque ella es sacristana, ella no es teóloga. Entonces, es que a eso me refiero. Les dan como una formación por encima, y resulta que la real formación es una teología para adultos. Aunque sea una teología para adultos básica, pero básica. Mira, yo trabajé en algún tiempo en una institución que se llama en este momento, se llama USEC, para hablar con nombre y apellido. Y estaba con un ingeniero ahí, y nos hicimos bien amigos, y de hecho trabajamos 2 años tratando de idear. USEC es basada en el padre Hurtado, es para los ejecutivos cristianos, los empresarios cristianos, ¿ya? Y entre paréntesis, en Argentina, en estos momentos, está a punto de ser nombrado un empresario santo, se llama Enrique Cho, ¿ya? Y de repente dice, ¿cómo un empresario va a ser santo? Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo, cuando después de 2 años, nosotros postulamos una pastoral para empresarios. Nos miraron raro. ¿Pero cómo están diciendo eso? Eso no existe. Casi poco menos que íbamos en contra de la... Claro, porque finalmente, a propósito de este empresario santo, porque no hay muchos santos laicos. No, po. Y todos los documentos que yo al menos vi llaman a la santidad de los laicos. Y en su vida, repito, no por llamarla así de iglesia, sino hablan en la familia, hablan en la empresa, hablan, no sé, en el trabajo, hablan inclusive, ¿por qué no?, un político santo. Bueno, el presidente de Senegal, que es un siervo de Dios, ahí quedó, pues nunca pudo ser beato menos santo. Y hay varios, ponte tú, personas que han llegado hasta los niveles de beatitud y no pasan más allá. Y de repente digo yo, chuta, ¿qué falta nos harían de repente, por ejemplo, un empresario santo? ¿Qué falta nos haría un político santo? O un presidente santo, ahora que va a venir un nuevo presidente, pero ¿por qué no? Como si eso estuviera como prohibido, que eso estuviera... A nosotros en una universidad que quiero olvidarme, de repente hicimos un análisis de los textos de Medellín a Puebla. Invitamos a todos los decanos. Los textos de las conferencias episcopales latinoamericanas. Las conferencias episcopales, ¿ya? Invitamos a todos los decanos, ¿ya? A todos los directores, etcétera. Es una institución católica. Y después tuvimos una reunión con el rector, ya que ya no está.
y nos hace una pregunta que me dejó descolocado. La pregunta de él: ¿cómo los laicos pueden interpretar textos de la Iglesia? Pero ¿cómo que no? Sí, decía, pero... Y por supuesto... Mira, eso que te dijo ese rector muestra exactamente el estado en que están los laicos. Cada persona tiene que salir, cada laico tiene que salir al mundo a descubrir cómo es su rol de laico. Absolutamente. Eso no puede ser. No puede ser que esto sea una adivinanza del mundo. Claro. No puede ser. Pues, o sea, si yo soy un tipo que salió de la universidad con una profesión, tiene que haber alguna manera de vivir la condición profesional de manera santificadora. Si eso no existe, la Iglesia nunca ha tenido una preocupación real por los laicos. Absolutamente. Si eso no existe, todo el discurso sobre una escuela laica, una universidad laica, desde un punto de vista cristiano. Desde un punto de vista cristiano. Aquí estamos hablando de eso. Porque no son incompatibles. Entonces, jamás la ha tenido. Es como... Y ahí tienes razón, se acabó el cautismo, se acabaron los movimientos. Mira, antiguamente teníamos la Acción Católica. Ahí tienes otro camino. Sí. Yo recuerdo, en Chile yo conocí un grupo que se llamaba Los Cursillos de Cristiandad, que también trataban de santificar en el trabajo y en el hogar simultáneamente. La parroquia tenía grupos universitarios, estaba la pastoral universitaria en Chile. Está bien, o sea, todo eso se murió porque no hay gente. Sí. Cada vez queda menos gente, cada vez queda menos scouts. Y fíjate tú que en la parroquia que yo estoy participando, que es Nuestra Señora de los Dolores, tenían una frase que me encantó. Decían: los antiguos sacerdotes, no necesariamente los de ahora, hacían una pastoral del patio. Y me encantaba esa frase, porque me decía, terminaba la misa y la misa seguía en el patio, y era la mejor misa. Cuando tú hablabas no solamente con el sacerdote, sino con el seminarista, con el visitante, con la persona que habías compartido misa, y hacían una pastoral del patio. Claro, pero ahora hay seminaristas, pero son una proporción muy baja si se ordenaran todo para la cantidad de fieles que deben atender. Yo te conté que había hecho clase en el seminario de San Bernardo, y a mí me dolía, te estoy hablando hace muchos años, que por ejemplo tenía 42, por llamar así, piezas. Y yo de repente hacía clase en la mañana, me quedaba almorzando, y después le pedí al padre si podía hacer una pequeña siesta. Y yo le decía, ¿quedará alguna pieza desocupada? Mire, tenemos la mitad de las piezas ocupadas. Elija la que quiera, con vista al sol, etcétera. Y claro, es algo anecdótico, pero también es algo terrible. Como dices tú, hace falta mucho personas que se dediquen a evangelizar, que se dediquen a dejar como dice Baden-Powell, que, a ver, Baden-Powell no era cristiano, pero sí, era anglicano. Él era anglicano. Y él decía, dejar el mundo un poco mejor como lo encontraste. Yo creo que Baden-Powell era un santo. Es que en ese sentido, fíjate tú, él le dio el sentido a los... Y Baden-Powell aprendió todo esto en la guerra, defendiéndose en contra de los Boer, que eran por decir, los enemigos holandeses, y él era inglés, etcétera, y defendió una ciudad que se llamaba Mafeking, y él le dio cada función a cada uno de los scouts, de los niños que estaban ahí. Ya tú vas a ser el cartero, tú vas a ser el que trae las armas, tú vas a ser el que va a hacer la misa. Y fíjate, ¿por qué no eso podemos hacerlo hoy día? Y como dices tú, no salir como diciéndote que te dice la iglesia, ya, láncese, busque su misión, pero si la misión está. Claro, pero nadie nos dice dónde y cómo. Exactamente. Ese es el problema. Bueno, tú sabes que también hay un... Por eso que Baden-Powell decía una cosa que también es bien importante, hay que tener un propósito en la vida. Un propósito en la vida. El plan personal de vida, porque hablaba él. Y yo creo que el gran problema que tenemos hoy día, tanto delincuente, tanta droga, tanta violencia, es que no hay propósito. No hay propósito. Piensa tú, la gente se vuelve loca cuando no quiere tener hijos con las mascotas. No, eso me parece. Entonces la humanización de las mascotas muestra una, sí, yo hallo pintoresca, pero muestra que el cariño es una condición humana. Sí. El hacerse cargo de alguien, de un ser más débil, porque claro, tienen perrito o gato, si alguien tuviera un cocodrilo sería complicado, pero
pero es cuidar a un débil. Como el cuidado que uno tenía con los hijos o con todos los niños chicos. Entonces yo creo que el ser humano es rescatable sin duda. Pero yo creo que tenemos bastantes problemas en, primero, entender qué es el laico, valorarlo. No es, yo creo que durante mucho tiempo el mundo cristiano en general, el mundo cristiano histórico, este es un problema que no se da en las iglesias cristianas que no tienen separación entre fieles y laicos, sí, porque cualquiera puede llegar a tener un cargo directivo, sí, a nivel clerical. Sí. Pero las iglesias tradicionales en que todavía el pastor estudia, claro, va a un seminario. Estoy pensando en los bautistas, los mismos anglicanos, tal vez incluso los presbiterianos. Bueno, ¿para qué decir los ortodoxos y los católicos romanos? Yo creo que no basta con que el laico, el que no está consagrado, sí, el que no tiene un cargo religioso. Yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo, la escuela. La escuela católica se define como una escuela laica. Sí. Y sin embargo, eso no significa nada. Hay que ponerle contenido. Yo creo que es un tema que tenemos los que profesamos. Hay que ponerle cristiana católica, ponerle contenido a lo que nos toca hacer. Hay que ponerle contenido, hay que ponerle creatividad, hay que ponerle trascendencia, hay que ponerle sabor, hay que ponerle cultura. Pero hay un libro precioso que se llama precisamente Cultura Católica, que es de un argentino. Y en esas 750 páginas lo único que dice, hay que reencontrar a Cristo en la vida actual. Pero Cristo no se encuentra directamente, se encuentra a través de... A través de, por ejemplo, de los pobres, a través, claro, de la gente necesitada, claro, a través de las grandes necesidades que tienen las personas hoy día. Como dices tú, estamos conectados y no estamos conectados al mismo tiempo. La gente pasa más mirando su celular que de repente conversando con las personas. Claro. Tú de repente en un almuerzo tienes que decirle, oye, por favor, apaga el celular. ¿Por qué? Porque estamos almorzando. Y cada cosa en su lugar. Bueno, como decía San Agustín, la paz no es solamente la ausencia de guerra, sino que es un cierto orden interior. Un orden que parte, como decía San Agustín, pues, o sea, de lo interno de lo interno hacia lo externo. Mi corazón está traumado, decía San Agustín. No, mi corazón está saltando porque no descansa sino en ti. Hasta que no entendamos eso, que la felicidad no es algo que está en uno mismo, sino es tan hermosa que tiene que entregarse y tiene que compartirse con los demás. No vamos a cumplir el mensaje que te decía yo antes. Pero un niñito cristiano, un hombre pobre, ignorante y bruto, sabe mucho más. Sí, pero no, eso es una mitología. No puede saber filosofía para tener fe. Es que además, ojo, no necesariamente todos tienen que saber filosofía. Claro, pero da la impresión que sí. Yo te diría que soy enemigo de eso cuando dicen, no, que tiene que tener conocimiento, que tiene que pasar por algo formal. Un conocimiento básico. Conocimiento básico, sí. Pero no filosofía. Pero no filosofía, porque, entre comillas, deja a los filósofos en su ámbito, ¿ya? Lo que sí tiene que tener una formación teológica, eso sí. Claro, ¿ya? Pero aquellos que pueden acceder a la formación... Absolutamente. Pero si yo no puedo acceder, necesito que me lo expliquen de manera más sencilla y no por ellos de menor calidad. Déjame contarte algo. ¿Ya? A mí me sorprendía cuando la catequesis de primera comunión pasó a ser, no enseñar doctrina, pasó a ser educar los sentimientos. Sí. Una cosa muy curiosa, digamos. Sí, lamentablemente. La fe es una certeza que yo tengo, como quiera que sea certeza, pero la tengo. No es un sentimiento. La fe, dice Santo Tomás, es el conocimiento cierto de lo que no se ve. Pero fíjate, conocimiento cierto no es solamente la fe del carbonero, que yo siento, que lo veo, es que no veo a Dios, que Dios no me habla, pero por favor, es un conocimiento cierto. Es tan hermoso, pero repito, leer. No cuenta cómo se obtiene. Claro. En cambio, en el Concilio de Trento definía la fe como la aceptación de un mensaje que se acepta por la razón,
que da un testigo fiel. Y el testigo fiel es Jesucristo. Jesucristo. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que es bien valiosa. La fe no contradice la razón. La fe son complementarias con la razón. Yo te digo, hay una imagen bien bonita en ese libro que te decía yo, Dios en Pregunta, que dice que la fe y la razón son como dos alas de una misma ave, donde se complementan, porque la fe no niega la razón, como es una frase de Einstein, ¿eh? Dice que la fe sin ciencia... No, yo no le creo a la frase de Einstein. No, pero esta está sacado de un texto de Einstein. La fe sin la ciencia es vana y la ciencia sin la fe es renga o es inútil. Entonces, cuando tú de repente ves y te das cuenta que, a ver, tus pensamientos no tienen que contradecirte con tus creencias, yo creo que logras muchas cosas. Por ejemplo, cuando alguien de repente plantea la teoría de la evolución y dice, no, yo con esto tengo todo explicado, ahí estáis cayendo en un error. No, esa frase no es ni siquiera científica. O cuando alguien te dice, mira, con la fe o la teoría de la creación tengo todo explicado. Yo creo que, a ver, tanto la teoría de la evolución tiene elementos verdaderos, como la teoría de la creación tiene elementos también verdaderos, son complementarias. La fe es, como es la frase de Santo Tomás, dice, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Entonces, no es que, volviendo a lo anterior, no es que yo quiera cambiar a la persona que tengo al lado, no es que yo quiera cambiar al mundo, no es que yo quiera cambiar las cosas, etcétera. Yo tengo que mejorarla. Y para eso de repente necesito un conocimiento tan hermoso como el de la fe. Pero para tener ese conocimiento yo tengo que prepararme, tengo que formarme y tengo que escucharme. A lo mejor a mucha gente lo que necesita es escucharse, porque escucha demasiado ruido. Nosotros nos ha tocado un tiempo curioso en que no queremos escucharnos. Absolutamente. O sea, hacemos todo lo posible por... A ver, por ejemplo, no escuchamos la música en tanto y en cuanto ruido. Claro. O sea, y eso explica, por ejemplo, el feísmo en la música actual. Cuando tú te das cuenta, un buen músico actual, un músico popular, es cuando es capaz de pasarse al lado de el estímulo a la reflexión y a la meditación, o sea, pasarse a lo trascendental, personal, íntimo, de la frase vana de amor o desamor. Sí. Cuando tú de repente ves, por ejemplo, no solamente la vida de los santos, cuando ves la vida de los músicos, a mí, qué sé yo, Beethoven, es un autor que lo escucho mucho, pero por ejemplo las mejores obras de Beethoven las hizo más sordo que una tapia. Y no solamente hizo música, sino que dirigía, fíjate, sintiendo la música. Por eso, arte, ciencia y religión. La ciencia no es solamente un tema de conocimiento, es un tema de trascendencia. Oye, Juan Pablo, nos pidió el tiempo, te quiero agradecer muy sinceramente, como siempre. Te quiero comentar que el padre Rodrigo Polanco, un sacerdote a quien yo quiero harto, escribió un libro sobre la teología de Hans Urs von Balthasar, que es una teología de la belleza. Chico el mundo. Para que Chico el mundo. Y a ustedes, estimados auditores, nos vemos el próximo ya año académico, con un programa tan interesante como este, porque la próxima semana del calendario no tenemos programa. Muy buenas tardes y nos estamos viendo en nuestra próxima temporada. Buenas tardes y gracias. Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl presentó Conocimiento como Aventura, una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta la próxima semana.